Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta conferencia. A la fecha, hemos tenido 1.577.154 casos de COVID, 1.932 nuevos casos reportados desde ayer, 1.575 personas en el hospital y, tristemente, 19.033 personas fallecidas. Hoy, hace un año, los hospitales en Carolina del Norte comenzaron a poner la primera vacuna contra COVID-19 autorizada por la FDA para vacunar a los trabajadores de salud. Desde entonces, hemos hecho un gran recorrido en nuestra lucha contra este virus y sus variantes, gracias a las increíbles vacunas que están salvando vidas y permitiéndonos regresar a las actividades que nos encanta hacer y extrañamos. A la fecha, el 73% de los adultos han recibido por lo menos una dosis. El 62% de personas mayores de 5 años han recibido por lo menos una vacuna. E increíblemente, el 94% de los mayores de 65 años han recibido por lo menos la primera dosis de esta maravillosa vacuna. En Carolina del Norte continuamos tratando de que más personas se vacunen. Nuestro personal coordina cercanamente sus esfuerzos con líderes comunitarios, religiosos y de salud para responder las dudas de las personas y brindarles información científica y precisa sobre cómo protegerse. Ahora deseamos motivar a todos los mayores de 16 años que se vacunen con un refuerzo si ya pasaron 6 meses desde que se pusieron la vacuna de Moderna o de Pfizer. Esto los protegerá más. Al emerger nuevas variantes y con COVID que continúa circulando, el vacunarse y luego recibir el refuerzo es la mejor manera de protegerse. Y para salir todos de esta pandemia, las vacunas y refuerzos están ampliamente disponibles y puede concertar una cita hoy para que tenga la protección y se sienta en paz. Yo sé que muchas familias y amigos se están reuniendo con mucha alegría en estas fiestas después de haberse perdido las tradiciones del año pasado, pero las infecciones de COVID aumentaron después del Día de Acción de Gracias de este año y del año pasado. Al reunirnos en diciembre debemos vacunarnos para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de tener COVID gravemente o algo peor. Con el alza de casos es una buena idea hacerse la prueba antes de reunirse y usar una mascarilla cuando esté en el interior de un lugar público. La temporada de fiestas significa inscribirse para el seguro médico en healthcare.gov. Y este año, gracias a los nuevos beneficios del Plan de Rescate Americano, es posible que pueda ser más económico que el año pasado porque el subsidio federal puede ser más alto y esto significa que la prima del seguro pueda ser más baja. El Plan de Rescate Americano puede ayudar a más de 200,000 norcarolinenses que califican para primas más bajas o con cobertura de seguro médico sin costo dependiendo de sus ingresos. Si vieron el Marketplace antes, pero no compraron seguro por el costo, vuelvan a verlo, pues pueden calificar para más ayuda financiera este año, pero asegúrese de hacerlo antes de mañana, el 15 de diciembre, si quiere estar cubierto para el 1 de enero. Todavía tiene hasta el 15 de enero del 2022 para inscribirse, pero su cobertura empezará después. Vaya hoy mismo y véalo. Healthcare.gov. Sé que más de 1 millón de norcarolinenses siguen necesitando seguro médico y esto puede ser más asequible. Vea sus opciones en healthcare.gov. Y ahora, lo que probablemente será la última vez, le cedo la palabra a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, para que nos actualice sobre las métricas claves de COVID. Gracias, gobernador. Es un gran hito celebrar el primer aniversario de las vacunas contra COVID-19 en el estado. Este último año hemos administrado más de 12 millones de dosis de vacunas y casi 2 millones de refuerzos. Quisiera agradecer a todos los trabajadores de salud que han estado poniendo vacunas y a los millones de norcarolinenses que se vacunaron para protegerse unos a otros. Ok, veamos los datos. Esta primera gráfica muestra a las personas que llegan a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID. Este es nuestro mecanismo de detección temprano.
Quiero que vean la línea amarilla. Representa este año y muestra una tendencia a la alza. La línea azul es la tendencia del año pasado y pueden ver que la línea azul tiene una tasa de aumento más elevada de lo que estamos viendo hoy, este año con la línea amarilla. Luego vemos los nuevos casos de COVID. Esta gráfica muestra la trayectoria de nuevos casos diarios desde que tuvimos el primer caso de COVID en marzo del 2020. Nuestro primer pico en casos sucedió en enero del 2021, antes de que estuvieran ampliamente disponibles las vacunas, y el segundo pico fue en agosto y septiembre debido a la variante Delta y tuvo su mayor impacto en las personas que no se han vacunado. Veamos de cerca las últimas semanas en cuanto a casos. En esta gráfica vemos los casos desde mediados de octubre hasta ahora. Vemos que los casos se habían nivelado, pero han estado aumentando este mes. Las tasas más altas son de niños y jóvenes, quienes son los que menos se han vacunado. Luego vemos el porcentaje de pruebas positivas. Esta gráfica retrocede a mediados de octubre. La línea amarilla muestra que el porcentaje de pruebas positivas ha aumentado en la última semana de noviembre a más del 5%, que es la meta. En la siguiente gráfica vemos las hospitalizaciones día tras día. También inicia a mediados de octubre y la línea amarilla muestra que la tendencia está también aumentando. La siguiente gráfica muestra lo que sucede a nivel local. Este mapa de los CDC que muestra el nivel de transmisión viral. Desafortunadamente, Carolina del Norte está nuevamente en la lista de zonas rojas de los CDC con altos niveles de transmisión comunitaria. Son pocos los condados que no están en rojo. Estos aumentos de casos, hospitalizaciones y transmisión comunitaria siguen siendo impulsados por la variante Delta de COVID-19. Las personas no vacunadas son altamente vulnerables. La mayoría de las hospitalizaciones y muertes son de las personas no vacunadas. Mientras veamos los datos de vacunación. El día de hoy, el 73% de los mayores de 18 años han recibido por lo menos una dosis, así como el 94% de los mayores de 65 años. Es un buen avance. Esta gráfica muestra el porcentaje de la población que ha recibido por lo menos una dosis por grupo etario. Me preocupan los más jóvenes. Son los menos vacunados y los que más casos de COVID presentan el día de hoy. En la última alza que vimos con Delta, es difícil predecir quién se enfermará de gravedad con COVID-19 o quién tendrá síntomas a largo plazo. Los jóvenes no vacunados son los que han sufrido más. Vacunarse reduce su posibilidad de contraer COVID-19 y brinda gran protección contra una enfermedad severa, hospitalización y muerte. Si aún no se han vacunado, por favor hablen con un médico, enfermera o profesional de medicina o visiten recursos de salud en Internet confiables como los CDCs o el sitio yourspotyourshot.nc.gov para recibir información precisa. Todavía pueden decidir y vacunarse. Y no olviden que ahora también los niños desde los 5 años se pueden vacunar. Vacunar a los niños ayuda a preservar su salud y protegerlos contra COVID-19. Por eso yo vacuné a mis hijas de inmediato. Al igual que muchas vacunas, se necesitan refuerzos para fortalecer y extender la protección contra COVID-19. La semana pasada, la FDA y los CDC redujeron la edad para los refuerzos. Los mayores de 16 años deben recibir un refuerzo tan pronto califiquen. Si recibieron Johnson & Johnson, deben recibir un refuerzo 2 meses después de la segunda vacuna. Y si la de Moderna, Pfizer, tienen que esperar 6 meses. Los de 17 y 18 años nada más pueden recibir un booster de Pfizer. Con los días festivos y el clima más frío y el potencial de que venga una nueva variante, por favor no espere a recibir su refuerzo. Y esto es muy, muy importante porque ahora estamos enfrentando la posibilidad de una variante más fuerte. Los estudios preliminares sugieren que los refuerzos ofrecen una protección adicional contra la variante Omicron y ya la identificaron en el estado y todavía no está circulando por todos lados. Todavía hay un momento para recibir un refuerzo. El incremento en las tendencias probablemente el resultado del clima más frío, de reuniones y de acción de gracias. Con las festividades, las personas reuniéndose, hay una mayor
riesgo de contraer y transmitir COVID-19. Usted puede reducir el riesgo para usted y su familia si se vacuna, se hace la prueba y usa una mascarilla. Primero, vacúnese lo antes posible y reciba su refuerzo tan pronto califique. Y no se le olvide agregar más protección vacunándose contra la influenza. Segundo, hágase la prueba, aun si está vacunado, antes de ir a una reunión en el interior o después, antes y después de viajar. Tercero, use la mascarilla. Como les dije, estamos de nuevo en la zona roja. Todos deben de usar una mascarilla en el interior de lugares públicos. Protéjase usted y su familia, vacúnese, hágase la prueba y use la mascarilla. Esta será mi última rueda de prensa como secretaria. Quisiera tomar un momento para agradecer a las personas de Carolina del Norte. A lo largo de esta crisis, ustedes han sido la estrella del norte. Este virus ha sido increíble, pero no se iguala a su resiliencia y su fuerza. Aun cuando es difícil dejar este puesto, es el momento adecuado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está en una posición sólida para continuar con su misión. Y ustedes me ven a mí y al gobernador aquí en el estrado, en las conferencias. Lo que no ven es el equipo de líderes increíbles, científicos y doctores que nos han guiado en nuestro trabajo para proteger a los de Carolina del Norte. Nadie ha sido más clave que el que pronto será el secretario Cody Kinsley. Con certeza les puedo decir que el gobernador Cooper ha designado al líder correcto para el siguiente tramo de la carrera. Gracias, gobernador Cooper, de nuevo por haberme dado esta increíble oportunidad. Ha sido un gran honor en mi vida. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Como he dicho antes, en Carolina del Norte nos hemos beneficiado día a día por su liderazgo, especialmente durante esta pandemia, cuando su trabajo realmente ha salvado innumerables vidas. La vamos a extrañar mucho. Parte de su excelente trabajo en el Departamento de Salud ha sido la creación de un equipo de expertos de la más alta calidad que continuarán con su excelente trabajo. Y le agradecemos a Cody Kinsley por su deseo de aceptar y continuar con el servicio público en esta, su nueva función como secretario. Continuaremos también ayudando a los que se han visto impactados por las tormentas, sobre todo en Kentucky. Pensaremos en ello. Sobre todo, pensamos en los que vamos a ayudar al gobernador Andy Beshear en Kentucky, en el lado del oeste de Kentucky, y pueden contribuir a un fondo en línea. También el día de hoy me acompaña el director de Administración de Emergencias, Will Ray, nuestras intérpretes de lenguaje de señas, Mónica McGee, y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de idioma español. Ahora tenemos algunos reporteros en la habitación. Si quieren acercarse a los micrófonos, si tienen alguna pregunta. Y si no, procederemos con los que están en el teléfono. Brian. Gracias, gobernador. Seguramente hay preguntas presidenciales que permitiré que otros hagan esas preguntas. Primero que nada, quiero preguntarle, reflexionando en este último año, hace un año que estuvieron disponibles las vacunas, hace un año, el día de hoy, ¿qué es lo que ha funcionado bien y funcionado mal en su liderazgo? Lo que hemos hecho bien es que hemos vacunado a un gran número de personas. Lo que quisiera mejorar es aquellos que no se han vacunado. Queremos convencerlos que se vacunen. Esto verdaderamente es el enfoque central de poder salir de la pandemia. Y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que más personas se vacunen, para que tengan este nivel de protección. Y esa será nuestra misión en las siguientes semanas y meses. Pregunta, ¿hay otras decisiones que usted hubiese tomado de una manera distinta? Respuesta, creo que hemos tomado decisiones en base a la información que hemos tenido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Un estudio surgió hace unos meses mostrando que Carolina del Norte estaba entre el número, los estados que ha tenido menos fallecimientos y pérdidas de trabajo per cápita.
Hemos tomado la mejor decisión en base a la información que tenemos y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los datos, en la ciencia y en los expertos científicos. Y lo hemos hecho. Pregunta, ¿se ha hablado más sobre el gobernador suplente y sus comentarios de LGBTQ? ¿Usted llama por su resignación? ¿Hay un método que usted cree que tal vez valdrá la pena seguir en cuanto a este asunto de su renuncia? Respuesta. Él no representa a las personas de Carolina del Norte. Esas palabras de odio no representan a quienes somos nosotros como norcarolinenses. Somos un estado inclusivo que realmente valora la diversidad y quiero cerciorarme de que las personas en Carolina del Norte y en el resto del país sepan esto. ¿Quiere usted dejar el estado? Si usted se va, bueno, respuesta, no, yo he estado aquí en Carolina del Norte enfocado en la pandemia y pienso continuar enfocándome en Carolina del Norte. Tengo una pregunta para la doctora Cohen. La misma pregunta que le hice al gobernador Cooper. ¿Hay algo que no salió bien o que quisiera reflexionar sobre esto? Primero, Brian, por venir a mi última conferencia. Lo que voy a decir, y siempre lo he dicho, dice, uno no puede estar viendo en retroceso y tomar decisiones. Teníamos limitada la información y el suministro de vacunas, y una de las cosas que yo le doy el crédito a Cody, porque él fue el que se encargó de tener todas las vacunas, y yo por eso creo que fue el adecuado para tomar mi lugar. Estoy muy orgullosa de la igualdad de nuestro esfuerzo de vacunar, y nosotros tenemos un índice más alto para los hispanos y para los afroamericanos, y estoy muy orgullosa de todos estos esfuerzos. Siempre aprende uno algo y quiere uno mejorar, pero con la información que teníamos hicimos lo mejor. En California hay varios lugares en donde están regresando a tener mandatos de mascarilla. Es algo que usted asesoría, especialmente en donde hay un incremento de 130% de casos. Creo, respuesta a lo que hemos revisado con los datos, todos debemos de estar en guardia porque sigue aquí el virus, pero ahora tenemos las herramientas, y la más poderosa de estas es la vacuna, y yo espero que las personas reciban el mensaje hoy, que se vacunen, reciban el refuerzo, y también tenemos otras herramientas. Asegúrense de hacerse la prueba antes de ir a las reuniones familiares y de amigos, antes y después de viajar, y también que lleven una mascarilla cuando estén en el interior, en lugares públicos. Yo creo que todo el mundo ya sabe qué hacer en este momento, nada más usar las herramientas. En cuanto al Omicron y el Delta, bueno, el Delta está aquí, contesta la secretaria, y ahora en este momento estamos enviando a personas al hospital y algunos han fallecido. Seguimos luchando en todos los frentes. Lo que tenemos ahora aquí es el Delta. Lo que me preocupa de Omicron es que es más contagioso. Hay una versión más contagiosa que el COVID y el Delta. Tenemos que seguir aprendiendo, pero ahorita en este momento Delta es el que tengo en mi mente. Se me olvidó preguntarle. Deseo que tenga usted de trabajar en algún puesto público con la administración de Biden. Respuesta, yo quiero cerciorarme que voy a seguir haciendo algo para impactar la vida y el bienestar en las comunidades, pero no creo que sea en el sector público en el futuro. Muchísimas gracias. Varias preguntas. En primero, yo quiero que ha estado enfocándose en la vacunación de las personas, pero seguimos escuchando de la variante Omicron, que los que han recibido, los que tienen esto, son aquellos que ya están vacunados, y ahora el mensaje de que las vacunas son la única manera de salir de esto. Respuesta, hay nueva información que estamos recibiendo. Si recibes el refuerzo, si mejora su capacidad de combatir el COVID, y de todas las formas, y estas nuevas variantes. Ese refuerzo amplía la protección, y aun cuando es importante vacunarse y ya empezar, también es bien importante que todos reciban el refuerzo, especialmente ahora que entramos a los climas más fríos y reuniones de varias personas. Si tienen más de 16 años y ya pasaron 6 meses de Pfizer y Moderna, reciban su refuerzo. También los va a proteger contra Delta, pero también contra Omicron.
Otra pregunta sobre los asilos. Hemos escuchado del personal de estos lugares que el refuerzo entre los residentes no es tan alto. ¿Hay un enfoque en dar estos refuerzos en los asilos? Respuesta, como les dije, los refuerzos son nuestro enfoque y nuestra atención y queremos cerciorarnos que las instalaciones de cuidado a largo plazo nos están ayudando para poder dar más refuerzos. No tenemos suministros, puede venir uno de nuestros aliados, uno de nuestros asociados para que puedan recibir los refuerzos. Y creo que es bien importante, es de que seguimos viendo en las tendencias, hay menos números de brotes en estos centros de atención a largo plazo, ahora que ya tenemos los refuerzos, pero seguimos estando muy enfocados en estos. Y otra de seguimiento. Y hay en estos centros de atención a largo plazo estuvieron cerrados y las guías fueron muy estrictas y no podían ser visitados. En el departamento de salud, ustedes fueron los que escribieron esto. ¿Cree que fueron demasiado duros? Y de que hubo repercusiones de otras maneras para los residentes. Respuesta, lo que puedo decir de COVID es que ha sido cruel y especialmente para nuestras comunidades de personas mayores. Hemos tenido más enfermos y personas que han fallecido. Y los que están en los asilos, nosotros vimos cuando entraron a los asilos, empezó a transmitirse rápidamente y nosotros tuvimos que proteger a las personas, que hicimos lo mejor que pudimos en los entornos. Cuando no teníamos ni tratamiento ni vacunas, teníamos que protegerlos con medidas más estrictas. Siempre nos alineamos con los requerimientos del gobierno federal en cuanto a las visitas. Queríamos seguir alineados a lo que estaba pasando a nivel nacional y hacerlo aquí, pero fue bien desafiante para muchas familias y es por eso que trabajamos arduamente con la legislatura para poder proteger a las personas. Ahora que ya tenemos refuerzos y queremos que todo el mundo reciba refuerzos y tenemos tratamiento y sabemos que es importante tener esta conexión con sus seres queridos, aun cuando estén en estos centros de atención a largo plazo, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y así lo hicimos cuando no teníamos todas las herramientas. Gracias. Doctora Cohen, también tengo una pregunta para usted. Hablando acerca de lo que comentó Laura en cuanto a la legislación y que usted está dejando esta oficina. Claro, sabemos que ustedes quieren expansión de Medicaid, pero hay algunas otras cosas a nivel legislativo que usted cree que pudiera ayudar viendo a futuro para las variantes de COVID o COVID en sí. Y cómo se va a invertir el dinero dentro del Departamento de Salud y otras agencias que usted ha visto al final de su cargo, que usted quisiera mencionar, que hagan una diferencia. Respuesta, yo creo que no debo brincarme este componente de la expansión de Medicaid. Si hay algo que yo pienso que hubiese sido bueno, es no haber podido ayudarle al gobernador convencer a la legislatura que aceptara la expansión de Medicaid. Realmente necesitamos eso para recuperarnos de COVID. No tan solo necesitamos este dinero federal. Claro, es un tema económico. Ahora, la expansión de Medicaid absolutamente, número uno, es necesario. Pero también existen obviamente otras maneras en que deseamos cerciorarnos de responder. Lo que no podemos tener es, no podemos eliminar la autoridad del gobernador y que se quite su autoridad porque esta pandemia va a continuar evolucionando y necesitamos la flexibilidad para poder tomar decisiones en base a los datos y la ciencia para proteger a todas las personas. Sí, lo que no quiero ver es una erosión de esa autoridad del gobernador y de la salud pública para poder responder. Y claro, hay ciertas maneras de podemos enfatizar la infraestructura para poder invertir en las familias, en los niños, en la salud mental. Creo que esto va a ser algo importante a futuro para poder invertir en este tema. Creo que la legislatura quiere continuar a aceptar en muchos de estos temas. Yo sé que Cody Kinsley, que va a aceptar mi puesto, él va a continuar trabajando con estos temas. Esto formaba parte del presupuesto que se convirtió en ley en el Consejo del Estado. Esa aceptación, ¿cree que si hubiera un cambio? No empieza sino hasta el 2023. ¿Qué opina acerca de cómo esto pudiera funcionar a nivel estatal?
y como no funciona si no hay esa respuesta. Es bueno que durante la respuesta de COVID hemos podido aceptar la información científica y tomar las decisiones tan difíciles para proteger al público. Y claro, este virus ha tenido mucho impacto en todo el estado. Yo motivaría a todo el mundo a continuar permitiendo que los expertos y la ciencia dirijan esto, así como los representantes de gobierno. Yo sé que hemos preguntado esto antes, al principio decía que era demasiado pronto. Yo sé que este es el final de su puesto como secretaria. Cree que la obligación de ponerse las vacunas para los alumnos, yo sé que hay distintos temas con los trabajadores, pero si se obligara a ponerse las vacunas para estudiantes, respuesta, yo creo que es prematuro hablar de obligaciones de ponerse la vacuna en base a las cifras que vimos hoy, sobre todo en los niños de 5 a más edad son muy bajos. Quiero que todo el mundo sepa que mis niñas se vacunaron el primer fin de semana que estuvo disponible y ellas están muy bien y sé que están protegidas ahora. Creo que la buena información y el tiempo va a ayudar a más padres a sentirse cómodos para que vacunen a sus niños. Yo creo que es demasiado prematuro hablar acerca de obligación de ponerse la vacuna. Quiero que las personas hablen con sus doctores para que puedan tomar buenas decisiones, porque lo importante es proteger a sus niños y estas vacunas hacen precisamente esto. Otra pregunta más acerca de Carolina del Norte. Ahora que ya está Omicron aquí y se está transmitiendo, hay expectativas de cuando llegue aquí en comparación con otros estados. ¿Qué nos puede decir de la variante y Omicron? Respuesta, sabemos que Omicron ya se identificó en Charlotte, sé que está en otras partes del estado. Nosotros sabemos lo que funciona en cuanto a batallar contra esta pandemia y la respuesta es vacunas, hacer pruebas y usar mascarillas. Así que conforme se acerca esta época navideña, las vacunas y los refuerzos son lo más importante. Las personas deben hacerse pruebas antes de reunirse en interiores. Se están transmitiendo muchos virus y queremos que las personas se protejan a sí mismas. Una pregunta más para el gobernador. No. Bueno, sí quiere comentar en las especulaciones sobre sus planes políticos para el futuro. La voy a hacer la pregunta. Respuesta, el gobernador ríe. Dice, los planes futuros siguen siendo ser el gobernador de Carolina del Norte por los siguientes 3 años y trabajar arduamente en COVID. Nosotros estamos viendo los resultados en otros estados, como en California. Usted sigue pensando en cuanto a políticas, especialmente con el mapa que se ve todo en rojo, y de acuerdo con los CDC, tenemos que tener control local o tener control a nivel estatal. Respuesta, nosotros vamos a hacer lo que necesitamos hacer a nivel estatal para mantener la seguridad y bienestar de los norcarolinenses. En este momento, las vacunas es en los que tenemos que concentrarnos y tenemos que utilizar nuestra influencia en este proceso para que todo el mundo se vacune. Vamos a continuar viendo los datos y recibir recomendaciones de los expertos en salud, pero yo no anticipo algún mandato a nivel estatal. En este momento yo creo que tenemos que continuar trabajando en las vacunas. Esta es probablemente para la secretaria Cohen. Yo leí una historia, creo que esta mañana, una historia de Seattle, que salió de Seattle, en un hospital que tenía muchísimas personas, primordialmente por personas que no necesitan un tratamiento médico agudo. Ahí están en asilos o en otros centros. Yo no he escuchado que esto suceda aquí en Carolina del Norte, pero lo que veo, nosotros vemos que hay un punto que sea en el cual pudiéramos nosotros anticipar que esto pudiera pasar. Respuesta, lo que yo diría es de que hay
hay desafíos en el área de salud en todos lados, al igual que en otros sectores, pero ciertamente en el área de salud estamos viendo, y creo que hemos tenido esto en toda la pandemia, y creo que el departamento ha trabajado con los centros de salud de atención a largo plazo y cerciorarnos que tienen el personal y poder aliviar el trabajo en los hospitales para que puedan hacerse cargo de los que tengan COVID o un ataque al corazón, y ese ha sido un enfoque por largo tiempo, pero no hay aquí una cosa milagrosa para hacer que nos diga que vamos a tener todo el personal. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para cerciorarnos que tenemos la fuerza de trabajo, especialmente en los centros de atención a largo plazo, y es como nosotros pagamos por la atención médica en general, y otra es de cerciorarnos de que las personas estén entrando a este espacio laboral y tengan la capacitación y puedan tener carreras en esto. Estamos analizando todo. Yo creo que en este momento hemos podido lidiar con todo esto y no hemos visto el problema que han tenido en el estado de Washington, pero también seguimos nosotros vigilando esto y seguiremos así. Y yo quiero felicitar a la doctora Cohen y al departamento por el gran trabajo que han hecho con los hospitales durante la epidemia. Hemos estado vigilando de cerca, teniendo la seguridad de que tienen el personal y estar en contacto con los CEOs de los hospitales. Hemos seguido vigilándolos. Y si cuando llega un momento que tienen, nosotros hemos colaborado, cuando vemos que están muy llenos, reduciendo las cirugías optativas. Y es que vamos a continuar teniendo esto en un punto muy importante. Ahora tenemos a personas en el teléfono. Nuestra primera pregunta es de Rose Hoven de North Carolina Health News. Gracias. Secretaria Cohen y gobernador, disculpen que no estoy ahí en persona. Secretaria Cohen, usted mencionó que los casos están aumentando más rápido que el año pasado. Sin embargo, el día de hoy, hace un año, había 2.700 personas en hospitales, con 23 personas en la unidad de cuidados e incentivos, y hoy en día hay 1.600 y hay un poco más gentes en cuidados intensivos. Parece ser que más personas están protegidas. ¿Qué es lo que más le preocupa a futuro? ¿Usted preocupa de la capacidad de hospitales? Gracias, Rose, por la pregunta. Estoy pensando que estamos en un distinto sitio en esta siguiente temporada navideña. Ya pasó un año de que tenemos una herramienta poderosa, que son las vacunas, para luchar contra la pandemia. Es otro sitio, por eso ahora no hay obligaciones de usar mascarillas en Carolina del Norte u otro tipo de restricciones que tuvimos el año pasado. Así que las personas se pueden reunir de manera segura si se están vacunando, si están poniéndose refuerzos, si están usando mascarillas para poder disfrutar de los días festivos. Pero sigo estando preocupada acerca de la capacidad de los hospitales. Estamos viendo una versión que se transmite más, que es Omicron. Sabemos que va a empezar el invierno y es lo que le gusta a este virus de COVID. Florece en el invierno y también es temporada de gripas, así que hay muchas cepas en los hospitales ahora que empiezan estos meses de invierno, por lo que tenemos que ser cuidadosos. Pero este año tenemos herramientas, simplemente hay que continuar usándolas. Por eso el enfoque son las vacunas y los refuerzos. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta de seguimiento de Rose Hoven. Es otra pregunta para la secretaria Cohen. Estuve en una reunión de los proveedores de salud mental la semana pasada y estaban hablando de servicios infantiles, sobredosis de opioides, y es claro que COVID está consumiendo su energía estos últimos 2 años. ¿Cuáles cree que son las prioridades a las que no le he dado tiempo de atender este último año? Supongo que Cody Kinsley. Bueno, hay otras prioridades que esperamos que él pueda encargarse de estas. Respuesta. Gracias, Rose. Mi tiempo
se ha enfocado en COVID, pero tenemos un equipo enorme que se dedica en diversos temas en el Departamento de Salud y Servicios Humanos para ofrecer servicios a los norcarolinenses. Creo que en el futuro vamos a seguir enfocándonos en la pandemia y la respuesta, pero también en muchos de los esfuerzos de recuperación. Este ha sido un virus que ha impactado a muchas personas y queremos que particularmente los niños y las familias jóvenes puedan mejorar su impacto de aprendizaje y médico para que tengan salud mientras nos recuperamos de esta pandemia. Ciertamente estoy feliz de que Cody ahora sea el nuevo representante como secretario de Salud por sus antecedentes. Él va a enfocarse bastante en lo necesario. Y claro, saliendo de una crisis, ya sea que estemos hablando de un huracán o de esta pandemia, debe seguir siendo el enfoque. El gobernador ha continuado enfatizando la importancia de niños y las familias y lo que el gobierno puede hacer en estos temas en cuanto a atención infantil y otras maneras de asegurar su salud. La siguiente. La última pregunta final, Tim Browner, North Carolina Policy Watch. Y gracias por aceptar mi pregunta. Doctora Cohen, en septiembre el doctor Dowler dijo que los pacientes latinos eran los que menos recibían la terapia monoclonal y había condados en donde esta terapia no estaba disponible. Yo no sé si hay información actualizada en una accesible igualdad para los anticuerpos monoclonales. Respuesta, Len. Y te agradezco de poder hablar del trabajo de igualdad. Yo creo de la manera en que nosotros le dimos prioridad a recopilar datos, pudimos ver el impacto de COVID de muchas maneras, pero también ver que hay disparidades en alguna parte del trabajo que hacemos, y es por eso que hemos trabajado arduamente con nuestra comunidad latina e hispana para poder crear confianza y utilizar promotoras de salud para cerciorarnos de que tengan acceso a vacunas y tratamiento. Si ustedes ven los datos de las vacunas en este momento, van a ver que estamos vacunando a la comunidad hispana y latina, un índice mayor que con la comunidad blanca, y esto es un testamento a lo que nosotros hemos estado haciendo. Le puedo decir que de los anticuerpos monoclonales tenemos y podemos asegurarnos que hay tratamiento para todos, y hay que seguir trabajando para que sepan las personas que está disponible este tratamiento de anticuerpos monoclonales que deben de recibir dentro de un periodo de 10 días después de haber resultado positivo para que puedan ir a recibir este tratamiento. Pueden encontrar más información yourspot.yourshot.nc.gov, pero este es un trabajo continuo y seguimos enfocándonos en la igualdad de salud. Agradezco a todos los aliados en todo el estado y las comunidades latinas que han hecho muy buen trabajo para poder llegar a una mayor igualdad de salud, de servicio de salud. Y Len, ¿tenías una de seguimiento? En cuanto a Omicron 2 dominante, parece que las personas que están infectadas nos están enfermando tanto como con otras variantes. ¿Cuáles son las implicaciones aquí? ¿Cuál es la respuesta en el estado? Si hay otra variante más infecciosa, pero respuesta. Aquí, Omicron, seguimos aprendiendo. Lo que ya sabemos es que es más contagioso que la variante Delta, pero estamos viendo que es menos grave. Creo que seguimos tratando de entender de la ciencia y los datos cuál es el nivel menos grave de seriedad, y qué es lo que está impulsando es porque ha estado enfocando a los más jóvenes que tienen enfermedades menos graves, o también hay muchas personas que ya se vacunaron o han tenido exposición anterior a COVID. Así es de que la comunidad científica está tratando de descifrar el por qué. Si no han tenido una vacuna de COVID, no han estado
no han tenido ningún tratamiento. Bueno, entonces Omicron va a ser tan severo como el Delta, pero como muchas personas ya se vacunaron y unas ya han tenido COVID también, nosotros tenemos cierta cantidad de protección, lo cual es una cosa buena, pero lo que parece ser que menos grave Omicron. Por eso tenemos que dejar pasar tiempo para ver la ciencia y los datos. Lo importante es que lo que todo mundo tiene que entender es que las vacunas y los refuerzos los protegen y les van a dar parte de esta protección contra una enfermedad grave. Por eso queremos asegurarnos que las personas se enfoquen a recibir sus refuerzos tan pronto califiquen, hacerse la prueba, los refuerzos y usar mascarilla. Vamos a aprender más de Omicron, pero lo que nosotros sabemos es que el virus sigue aquí y tenemos que tomar precauciones de unos y otros. Gracias por haber estado con nosotros en esta rueda de prensa. De nosotros esperamos que tengan una temporada de fiestas que sea segura, saludable y feliz. Gracias.